Hola, buen día, buena semana. Aquí estamos nuevamente abriendo la Biblia, siguiendo este largo relato del primer libro de Samuel, en el cual nos paramos en el momento en que el pueblo pide rey. Dios les concede y estamos siguiendo la vida de Saúl con un muestrario humano, de aquel hombre en quien se puso la esperanza. El pueblo quedó contento de tener quien fuera adelante a las batallas y estamos viendo ahora, hemos estado viendo las guerras de Israel y hemos visto las guerras internas de Saúl. Y cada vez esto va peor. Tenemos hoy un capítulo muy lindo, el capítulo 20, por eso lo titulamos hoy David y Jonatán. Esta amistad tan especial e importante para la vida de David, que tenía al rey queriendo matarlo, persiguiéndolo, largándole lanzazos cuando él tocaba el arpa. Y entonces, pero quiero hacer una indicación, me parece que básica. La historia de David y Jonatán es especial para los libros de chicos, ¿sí? También la historia de David y Goliat. Son escenas fantásticas, destacando la valentía, el coraje en el caso de David y Goliat y el amor de dos amigos, ¿sí? Ahora nosotros vamos a hacer una lectura que vaya no solo para adultos, pero sino, no, porque también los adultos leemos las historias de la Biblia contentos, diríamos, de que las conocemos, de lo inspiradoras que son, etcétera, etcétera, pero estamos tratando de profundizar, de entender más, de aplicar, de mirar a este pueblo, al ser humano, en sus actitudes, en su relación con Dios y también a Dios obrando, ¿sí? Este capítulo 20 de David y Jonatán está muy centrado en esta relación de esos dos amigos. Así que vamos a empezar a leerlo. David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. De manera que ya hemos dejado el capítulo 19 con abierta persecución del rey Saúl contra David. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Morir tú, de ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habrías de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado, Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Por eso es eso de que no es tanto un cuento de niños, había la angustia. Capítulo 17 teníamos al joven David, rebosante de fuerza, coraje y alegría por ese triunfo tan importante que tuvo, y ahora lo encontramos sabiéndose al borde de la muerte. Hay un hecho que no tenemos que olvidar. Cuando empezó a hablar de Saúl, dice que reinó 42 años. Nosotros cambiamos de capítulo y pareciera que eso estaba pasando todo en la misma época. ¿Quién sabe cuántos años a esta altura habían pasado del momento glorioso de David y Goliat? ¿Sí? De manera que en este momento había pasado el reinado, había habido guerras en las cuales David había sido protagonista, había recibido de toda la gente aclamación. Y ya estaba en la decadencia de Saúl, en la decadencia de su fama, y lo encontramos acá con temor, ¿sí? Se puede pasar de momentos gloriosos a momentos en los que todo está mal, y aún en este caso, terrible, pensar que el rey lo iba a matar.
Te aseguro que estoy a un paso de la muerte, le dice en el versículo 3. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. Sabes, dijo David, mañana es la fiesta de luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allí para celebrar su sacrificio anual. El tema de las mentiras para tapar era muy, muy, muy común. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro, pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. ¿Se acuerdan del pacto? Capítulo 18 era. Sí, en capítulo 18 dice, Jonatán entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Leímos capítulo 18:3 y ahora volvemos al capítulo 20. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó, si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí le dijo, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido también que seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. ¿Qué elementos de bondad, lealtad, ¿no? Ahí decía la palabra leal, de lealtad, de hombría de bien. Por eso que es tan importante en la Biblia leer la calidad de personas, además de los hechos, además de los sucesos, pero la calidad de personas. Lo que hacía que estos dos hombres, ya a esta altura debían ser hombres, ¿sí? Se estaban jugando el pellejo, ¿sí? Y Jonatán se estaba jugando el pellejo por su amigo. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, no solo a David, con la familia, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Además le dijo, mañana es la fiesta de luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana, sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate junto a la piedra de Esel. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección. Entonces le diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si le digo, mira, las flechas están más acá, recógelas, eso querrá decir que no hay peligro. Y pedirás asilo, podrás salir sin ninguna preocupación, tan cierto como el Señor vive. Esto me hace pensar en
en palabra que es palabra, ¿no? Es esa afirmación, tan cierto como el Señor vive, lo que digo, lo voy a hacer. Pensemos lo que ha pasado con la palabra después. Pero si digo, mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas, así que escápate. Que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de Luna Nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando como de costumbre el puesto junto a la pared. Jonatán se sintió enfrente, mientras que Abner, que era el general en jefe del ejército, se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó algo le habrá pasado a David, que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonatán me respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, se enfureció con Jonatán. ¡Hijo de mala madre!, exclamó. Me sorprendió la expresión, ¿no?, usada también en el día de hoy, y fui a mirar, estamos en 2030, sí, y fui a mirar a Reina Valera, que siempre consideramos que es la básica en cuanto a traducciones, y fíjate, dice, hijo de la perversa y rebelde, ¿sí? De manera que era no sé si era un insulto, pero era una consideración muy fuerte acerca de ese hijo, y ya desde entonces se pensaba en la madre. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Así que las madres ahí siempre recibían. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Aún a su hijo, de manera que esa mirada que venimos dando del estado espiritual, psicológico de Saúl era tremendo, ¿sí? Perdía los escrúpulos aún con su propio hijo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte de la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Insultado. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Me quedé pensando en más jóvenes, ¿no? Quizás no irían a contarle al rey como lo harían los mayores. Jonatán le dijo, corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán le gritó, ¡más allá! La flecha está más allá. Date prisa, no te detengas. Y así continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues solo Jonatán y David sabían de qué se trataba. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévalas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse 3 veces se postró rostro en tierra. Qué gesto, ¿no? Qué gesto es una reverencia, ¿sí?
Eh, y toda la relación entre David y Jonatán estaba permeada por la presencia del Señor. Todo el tiempo, el pacto delante del Señor y vive Dios y todas estas expresiones tenían que ver con que en esa relación estaba la voluntad de Dios. Los hombres estaban haciendo todas estas prácticas para tratar de salvar a David en este momento. Pero la presencia de Dios estaba allí. Ese postrarse en tierra me resulta impresionante. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. ¿Sí? Como que pudo sacar toda la emoción, la angustia que había en su interior. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Sí, acá había el rey jurado en contra de la familia también. Y David le había pedido a Jonatán que cuide a su familia cuando si pasaba lo que Saúl quería de matarlo. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Así termina este capítulo 20 y viene el 21 que no es mejor, porque acá empieza la primera vez que David tuvo que huir en su vida. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. Muy interesante, el cronista poniendo eso claro. Viene el siervo de Saúl, viene solo y no sabe bien qué ha pasado, pero puede sospechar que viene al sacerdote. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, y acá sigue con el relato mentiroso, pero estaba salvando su vida. Vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. De manera que David hizo una representación que seguía sirviendo al rey, que tenía sus hombres por ahí afuera. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo que tengas. No tengo a la mano pan común, pan corriente, pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David le respondió, te aseguro que como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que, con más razón, están consagrados ahora. ¿Sí? De modo que una manera de explicar, de argumentar. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. ¿Podemos unir este relato con el Nuevo Testamento? A ver si lo tengo marcado o se me escapó la marca. No, está acá. En Mateo 12, en Mateo capítulo 12, dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que corrieron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado, ¿no? Siempre los del dedo acusador. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, los que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado
sin incurrir en culpa? Pero yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Qué conexión, como decimos siempre, conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús estaba dando una enseñanza fundamental y no se dedicó a criticar a David por la mentira, sino una mirada desde más allá de la ritualidad, ¿sí? David estaba injustamente siendo perseguido, tenía hambre, no sabemos si había, después dice algo de gente que se le fue uniendo, pero en ese momento está todavía solo. Aquel día estaba allí uno de los oficiales, vuelvo a 1 Samuel 21, estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita, de Edom, no era israelita, llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde, David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David, es lo mejor que podías ofrecerme. Acá David sigue huyendo y si tuviéramos un mapa podríamos ver algún detalle de dónde estaba David, por dónde estaba huyendo. Y aquí está mágicamente, muy bien. Tenemos acá, no sé si puede mi pequeño marcador acá, acá está la ciudad de Gibeá, que era la ciudad de Saúl, de Benjamín. Lo que no tenemos es marcado la ciudad de, a ver, pero lo tengo tapado acá yo, no lo voy a sacar, más al sur, acá está Jerusalén, más al sur de Jerusalén estaba Belén, de manera que ahí es donde estaban los padres de David. Ahora, David en este momento estaba entrando en el más peligroso de los territorios que formaban todo Israel, el territorio de los filisteos. Siempre vamos a encontrar las grandes ciudades, ¿no? Que eran Gaza, Gad, Asdod, Efrón, todas estas ciudades que estaban aquí y que nunca, creo, los israelitas pudieron conquistar. Esa es la franja de Gaza, y acá vemos a la ciudad de Gaza, ciudad casi portuaria. Dice, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. De manera que acá tenemos Gat, territorio de los filisteos. Y acá comienza una relación de David en relación con los filisteos que iba a durar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Leemos la historia acá. Ese mismo día David, todavía huyendo, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David, el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10? Fíjense ustedes, estos filisteos que estaban bien al oeste, sin embargo, sabían, claro, las luchas habían sido también contra los filisteos, quizá muchos años antes de esto, ¿sí? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿por qué? ¿Pero qué no se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen?
¿Acaso me hace falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de su palacio. De manera que así termina el capítulo 21, ¿no? Un capítulo de soledad, de abandono, de tener que ir a mentir ante el sacerdote para poder comer y para poder tener un arma con la cual seguir escapando. Empezamos un poquito, tenemos un poquito de tiempo para el capítulo 22. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulám. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allá. Además, se le unieron muchos otros que estaban, escuchemos, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. De manera que juntó un pequeño ejército, no tan pequeño, así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. 400 hombres amargados, cargados de deudas y en apuro. O sea, todos los pobres, desarrapados, los que no tenían ni dónde estar, todos esos se encontraron en el pobre David, que no era más que un sirviente del rey, pero al cual el rey había condenado a muerte, y se formó ese grupo. Tan interesante, ¿no? Tan interesante eso. No pudo armar un ejército. Armó un grupo de gente que lo acompañaron. Al menos dejó de estar solo. Voy, capítulo 22, versículo 3. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, Moab del otro lado del Mar Muerto, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Y acá tenemos, vemos a Moab. A mí me lo tapa un cuadrito, pero acá está. Aquí está Moab, al sur. ¿Sí? Bien al sur y bien del otro lado del Mar Muerto y del otro lado de lo que eran los territorios que había hasta este momento que había conquistado Saúl. Todo lo que tenemos celeste en este mapa son los territorios a los cuales había conquistado Saúl. Saúl con la ayuda de David. Bueno, entonces fue al rey de Moab y le pidió que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. No le dijo, lo que Saúl que me está persiguiendo, no, lo que Dios quiere de mí. Porque su vida, y él lo sabía desde jovencito, estaba dirigida por Dios. Y esa fe era su confianza, aún en esto de los peores momentos que le vamos a ver con Saúl. Pues fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Esto no lo tenemos esos lugares así, no lo tenemos en un mapa que tiene solamente los lugares más importantes, ¿sí? Y acá vuelve a aparecer Saúl nuevamente, lo vamos a leer un poquito. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, bueno, acá tenemos de nuevo a Gibeá, acá está, a ver que encuentre el cursor, acá, Gibeá, ¿sí? Era donde él solía estar. Se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes le dijo, pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar terrenos y tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Ya Saúl tenía bien en claro, ¿sí?, que él iba a perder su reino, el reino, y que David iba a ser el que lo iba a suceder. De manera que ese planteo a los suyos para que no se vayan detrás de David era porque él sabía
que iban a ser después los hombres de David. Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, porque nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. La verdad que el perseguido era David, ¿eh? Sin embargo, Saúl sentía que el acechado era él, que todos conspiraban contra él. Su hijo era verdad que había hecho pacto con David y evidentemente se lo había dicho su hijo. Miren la lealtad de Jonatán. Doeg el edomita, que estaba antes ahí, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor con David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Bueno, y acá viene otro episodio en este capítulo 22 que lo vamos a dejar y lo vamos a seguir mañana. Duro y difícil este tiempo. La cantidad de capítulos y de detalles y de narraciones tan pormenorizadas van mostrando lo que venimos diciendo, la decadencia de Saúl, pero la formación de carácter de David. No es que todo fue victoria y amor por todos, porque lo triunfante que había sido en las guerras, porque tenía esa historia pasada de haber vencido a Goliat. No. La formación del carácter de David, la preparación larga hasta que él pudiera llegar a ser rey, tenía que ver con sufrimiento, tenía que ver con rechazo, ¿sí? Ahora, si hay algo que todo el tiempo vamos viendo y entendiendo, era su fe en Dios, su dependencia de Dios, ¿sí? Él podía haber, si se le hubiera pasado por la cabeza, matado a Saúl, pero todo lo de él fue leal porque él respondía al rey hasta que tuvo que huir para salvar su pellejo, pero sobre todas las cosas respondía a Dios. Estas imágenes de los héroes de la Biblia, de los hombres que el Señor permitió que nos quedaran con todo el proceso de su vida. Cuando terminemos, vamos a terminar Primera de Samuel, ¿sí? Nos faltan 10 capítulos. Y después lo vamos a dejar por un tiempo, porque Segunda Samuel es toda la vida de David como rey, ¿sí? En todo lo que fue ese magnífico reinado que él tuvo. Bien, vamos a seguir leyendo, sigamos leyendo cada uno, buceando, buscando, rumiando, porque tantas veces una palabra nos muestra un carácter, una personalidad y sobre todo el tiempo nos muestra una fe. Muy bien, que Dios los bendiga, seguiremos leyendo la Biblia mañana, si Dios quiere.